Prepárate para conocer las historias más sorprendentes y aterradoras de nuestro mundo. Acompáñanos en estas historias de la noche. Cuando era niño, vivía en un alejado y pequeño pueblo. Tuve una vida normal hasta la pérdida de mi abuelo. A mi querido abuelo le decían Don Segundo, y él era una de las personas más bondadosas y amables que yo haya conocido. Él era una persona de costumbres fijas, que le encantaba sentarse por las tardes a tomar el fresco en la galería de su casa, donde vivía conmigo, mis hermanos y mis padres. Y luego ya entre las 7 y las 9 de la noche tomaba su bolso, su bicicleta y salía a recorrer el pueblo de punta a punta. A la familia siempre nos asustó esta costumbre porque ya con casi 90 años seguía haciendo lo mismo, incluso con viento, lluvia o noches frías de invierno. Pero era una costumbre que a él le encantaba, porque saludaba a todos los habitantes del pueblo e incluso a veces se quedaba a comer con ellos y luego seguía su recorrido. Lamentablemente todo esto se terminó una noche que llevó el comisario hasta las puertas de mi casa, a decirnos que una camioneta había atropellado a mi abuelo y había perdido la vida inmediatamente en la ruta, entrando casi en los bosques a las afueras del pueblo. Nunca había visto tanta cantidad de gente afuera de mi casa. Su despedida duró casi 2 días, porque incluso personas de los pueblos vecinos a unos 50 kilómetros del mío venían a despedirse de él. Los días desde ese momento se volvieron tristes. Las personas que lo conocían extrañaban sus rondas por el pueblo, y muchas personas incluso dejaron de ir a mi casa ante la ausencia de mi abuelo. Nunca pensé que la partida de mi abuelo cambiaría la vida de todos. A las pocas noches de este torbellino de emociones, una mujer que vive a 4 cuadras de mi casa corría por las calles pidiendo ayuda a gritos desesperados, despertando a todo el barrio. Pedía por favor que alguien le ayude. Se habían llevado a su hija. Los vecinos lograron calmar a la mujer y llevarla en una vieja camioneta hacia la comisaría en busca de ayuda de las autoridades. Nadie entendía el relato de la mujer, ya que según ella, mientras dormía, en su sueño podía escuchar una risa que entraba en su cuerpo y podía ver la cuna de su hija, pero ésta estaba vacía. Eso fue lo que la despertó, por lo que fue corriendo hasta la habitación de la niña donde estaba la cuna, pero su hija no estaba. Ante tal desesperación, salió con su linterna a ver si podía encontrar a quien se había llevado a su hija. La mujer rompió en llanto y salió corriendo a pedir ayuda por las calles. El comisario inmediatamente envió una cuadrilla de policías y vecinos a buscar a la niña, pero no había caso, no aparecía por ningún lado. Se hizo de día y nadie sabía nada del paradero de la pequeña. Así pasaron unos 3 o 4 días en donde no había más información. La tristeza aumentaba, la desesperación de la familia era la desesperación de cada uno de nosotros al no poder saber qué había pasado con esta niña. A la 5ª noche sucedió otra vez. Pero ahora le tocó a la vecina al lado de mi casa. Nos despertó a todos con un grito desesperado. Ahora se habían llevado a su hijo de 9 años. Todos en la cuadra salimos corriendo hacia la casa de mi vecina. Recorrimos de pies a cabeza la casa, pero el niño no estaba. Y fue una situación similar a la anterior, pero en esta vez los padres estaban despiertos. Y estos contaron cómo se abría la ventana de la habitación del niño, por lo que fueron corriendo hasta allí, pero no lo encontraron. Una de las mujeres que estaba buscando al niño se dirigió hacia la iglesia a hablar con el padre Pedro. El padre Pedro era un hombre joven de unos 40 años que había llegado hace poco menos de un año al pueblo y hasta el momento nunca había pasado nada, ya que siempre fue un pueblo muy tranquilo. La mujer le contó al padre que cuando ella era niña, algo así ya había sucedido. Incluso ella recuerda que su hermana pequeña había desaparecido y a los pocos días la encontraron sin un rasguño a las afueras del pueblo, casi en la entrada con los bosques, pero que ahora estos niños no estaban ahí. El padre le dijo que más allá de rezar por los niños desaparecidos y ayudar en su búsqueda, otra cosa no podía hacer. La señora entonces le pidió por favor
que hable con el antiguo párroco de ese pueblo, el padre Mario, que ya estaba retirado por su avanzada edad. Sin muchas ganas, pero ante la insistencia de la mujer, el padre Pedro decidió llamar al padre Mario y comentarle todo lo sucedido. La sorpresa del padre Pedro fue grande cuando del otro lado escuchó con voz de preocupación que el padre Mario le preguntaba dónde estaba don Segundo, mi abuelo. En ese momento el padre Pedro le dio la triste noticia de que había fallecido hace un par de noches. El padre Mario, ahora con voz de resignación, le dijo al padre Pedro que tome asiento, que tenía que contarle una historia que probablemente no iba a creer, pero que fue real y que necesitaba que le crea porque la vida de estos niños dependían de eso. Es así que el padre Mario le contó que hace casi 70 años, cuando él apenas era un niño de unos pocos años, un grupo de personas de otro paraje fueron a vivir al pueblo y que al poco tiempo comenzaron a desaparecer los niños. En ese momento fue fácil hacer las cuentas de que estas personas que habían llegado recientemente eran las causantes de todo lo que había ocurrido con estos niños. Es por esto que un grupo de jóvenes, entre ellos don Segundo, fueron a averiguar qué estaba sucediendo. Y al regresar, lo que don Segundo le contó al pueblo hasta el día de hoy no lo hubiera creído si al día siguiente no lo veía con sus propios ojos. Era una pequeña casa que estaba situada en la parte más profunda del bosque, que está a las afueras del pueblo. Prácticamente era una choza, con una hoguera en medio y sus paredes oscuras, teñidas con hollín. Pero lo más temible de todo era que del techo colgaban los cuerpos de los niños, y debajo de ellos un pentagrama dibujado con lo que creo hasta el día de hoy era la sangre de estos niños. A unos pocos metros de la casa había un profundo pozo, y allí dentro aún había una mujer que, por lo que recuerda, tenía la boca llena de sangre, disparos en sus piernas y brazos, pero aún así, a pesar de todo eso, la mujer solo reía y se burlaba de todo, y juraba que ella iba a volver, pase lo que pase y hagan lo que hagan, ella iba a volver, porque los niños de ese pueblo tenían un sabor muy dulce. Ante tanto horror, las personas que habían encontrado todo esto enterraron viva a la mujer y taparon el pozo. Pero luego de eso, por miedo a su regreso, los hombres que acabaron con ella se turnaban para recorrer el pueblo con rezos y eran capaces de ahuyentar todo lo que podía llegar al pueblo. El último de estos hombres que había exterminado a la que ahora sabemos era una bruja fue mi abuelo, don Segundo. El problema ahora era cómo convencer a las personas que todo esto era una posibilidad y que posiblemente los niños habían sido raptados por una bruja. Entonces tuvo la idea el padre Pedro de venir hasta mi casa y contarnos esta historia. Para la sorpresa de todos, mi hermano ya conocía esta historia, pero pensaba que era solamente algo que mi abuelo le contaba para darle miedo y para justificar de cierta forma que salía cada noche. Mi hermano guardaba aún el bolso con el que mi abuelo nos dejó esa noche. Allí encontró un viejo revólver que siempre creímos que era para la seguridad de mi abuelo, pero que ahora sabemos que era para la seguridad de todo el pueblo. El padre Pedro y mi hermano decidieron salir juntos a buscar la vieja cabaña y, si tenían suerte, encontrar a los niños. Tardaron varias horas, pero por fin encontraron la vieja cabaña en el bosque, o lo que quedaba de ella, ya que los antiguos habitantes la quemaron completamente. Lo que sí encontraron fue el viejo pozo, donde habían enterrado a la bruja, pero que ahora este pozo estaba abierto otra vez. Apenas podían ver con las luces de las linternas, pero cuando aclararon su vista, vieron hacia los árboles y vieron los cuerpos de los niños colgados de ellos. Al intentar llegar hacia ellos, una horrible voz penetró por su espalda al grito de "Le dije que iba a volver". Mi hermano cayó inmediatamente al suelo, preso de unas manos que sujetaban sus pies y lo arrastraban hasta el pozo. En plena oscuridad, el padre intentaba socorrerlo,
tomándolo de sus brazos, pero esas manos eran demasiado fuertes y los arrastró a ambos. Mi hermano logró liberar uno de sus brazos, alcanzó a sujetar su arma reglamentaria y comenzó a disparar a la oscuridad, porque lo único que sentía eran las manos que apretaban sus pies. No podía ver nada y no podía ver a nadie. Mi hermano recordó que aún cargaba el revólver de mi abuelo, tomó el arma y disparó, pero en medio de sus pies. Y por fin esto pareció funcionar, porque las manos lo soltaron y se fueron. Tomaron sus linternas y miraron al interior del pozo. Desde abajo, la bruja los miraba, pero ya no reía. Solamente los miraba con ojos inyectados de sangre. El padre, con sus manos lastimadas por haber intentado rescatar a mi hermano, comenzó a rezar. Desde el fondo del pozo comenzó a arder un fuego que ninguno de los dos había iniciado. La bruja gritó tan fuerte que casi hace que el padre detenga sus rezos. Cuando todo terminó, al interior del pozo solo habían cenizas. Mi hermano y el padre Pedro comenzaron a taparlo nuevamente. Por suerte los niños aún seguían vivos, pero se notaba que habían sido lastimados y ellos no recordaban nada de lo que había sucedido, y creo que es mejor así. Hace casi ya 10 años que me fui del pueblo. Mi hermano se quedó a protegerlo junto con el padre, y ahora es él quien sale todas las noches a recorrer el pueblo como lo hacía mi abuelo. Nunca más volvió a pasar nada como lo de aquella vez, y espero que no suceda nunca más. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale a like, comparte y suscríbete. Eso sería de mucha ayuda. Hasta la próxima.